¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Qué privilegio es poderles extender una vez más una cordial y sincera bienvenida a este mi canal y a esta sección titulada La Promesa para Hoy. Alabo a Dios por el privilegio que me concede de cada día estar conectado con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor, y oro para que cada mensaje, para que cada video sea de bendición, de inspiración, de motivación. Oro al Señor para que sea una experiencia muy especial, no simplemente una experiencia intelectual, sino una experiencia espiritual. Por eso quiero invitarte a compartir con otros estos videos, a darle me gusta, a dejar tus comentarios acá en el canal para interactuar a través de ellos, y te invito también a suscribirte a mi canal. Y si ya lo hiciste, pues entonces invita a otro para que también se suscriba, se conecte, y de esa manera a muchos más estemos llegando con la palabra de Dios. La promesa para este día la vamos a encontrar en el libro de Romanos, o en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo número 21. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Voy a repetir la cita, Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El contexto de esta cita nos indica que están hablando del patriarca Abraham. Abraham, Dios le había llamado, le había invitado a salir de Ur de los Caldeos con la promesa de llevarlo a una tierra donde él sería el origen de una nación. El Señor le dijo: vas a ser padre de multitudes, el que pueda contar la arena del mar o contar las estrellas en una noche estrellada, entonces él será capaz de contar tu descendencia, porque será innumerable como la misma. Pero el peregrinar de Abraham había comenzado. El peregrinar de Abraham había avanzado bastante, y ya habían pasado cerca de 25 años desde que él había recibido el llamado a salir de Ur de los Caldeos. Era un anciano, su esposa una anciana. Según dice la palabra de Dios, hace años que la costumbre de las mujeres había desaparecido de ella. Y no solamente es que era anciana, sino que desde su juventud, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Humanamente hablando, era imposible que ocurriera el milagro de tener un hijo propio. De hecho, Abraham y Sara fallaron, y ellos dudaron del poder de Dios en un momento determinado, y entonces hubo la equivocación con Agar, la sierva de Sara, haciendo uso de una costumbre que era común en los días de Abraham y de Sara. Pero el tiempo pasó, Dios le dijo a Abraham: no va a ser Ismael el que te va a heredar, ese no es el hijo que yo te he prometido un hijo con tu esposa Sara, y voy a darte un hijo con tu esposa Sara. Siguió pasando el tiempo, Dios no había cumplido su promesa, pero hoy vamos a estudiar que a pesar de que las circunstancias parecían muy desfavorables, a pesar de que las circunstancias parecían totalmente opuestas a la promesa del Señor, Abraham estaba plenamente convencido de dos cosas. Abraham estaba plenamente convencido de dos cosas. En primer lugar, de que él no adoraba a un Dios cualquiera, de que él no adoraba a un Dios como lo que adoraban las otras naciones, débil, sujeto, un Dios limitado, sino que por el contrario, el Dios que él adoraba era un Dios todopoderoso, era un Dios omnipotente que todo, absolutamente todo lo podía. Lo segundo que Abraham entendía
Lo segundo que Abraham reconocía, en lo segundo que Abraham estaba plenamente convencido, es que ese Dios todopoderoso podía cumplir sin ningún problema aquello que había prometido, que podía cumplir aquello que había prometido, aunque las circunstancias que rodearan al mismo fueran adversas. Aunque las circunstancias parecieran indicar lo contrario, Abraham estaba plenamente convencido que su Dios todopoderoso podía hacer todo lo que había prometido. Y vamos a encontrar que al final esto ocurrió así. Al final Abraham vio cumplida la promesa. Sara salió embarazada, Sara gestó un hijo en su vientre y nació Isaac, el fruto de la promesa, el hijo prometido, por donde continuaría la cadena de salvación que el Señor había iniciado con Abraham y culminaría en Cristo Jesús. Dios cumplió, pero no, el énfasis del día de hoy no es que Dios cumplió, sino que Abraham estaba plenamente convencido de que se iba a ocurrir así. Ahora, ¿cómo estaba convencido Abraham? Y es de esto que yo quiero enfatizar en esta oportunidad. ¿Cómo se logró convencer a Abraham? No fue por un estudio teórico, no fue simplemente porque el Señor lo había dicho. Hubo una experiencia previa de caminata con el Señor. Nosotros podemos tener un concepto teórico, ¿sabes? Si yo le preguntara a cualquiera de los amigos que se está conectando, si alguien me preguntara a mí, ¿tú crees que Dios es poderoso? La respuesta automática sería sí. ¿Tú crees que Dios es capaz de prometer todo lo que ha cumplido para ti? Tu respuesta automática, mi respuesta automática sería sí. Pero Abraham no estaba recibiendo una pregunta para una respuesta automática, estaba viviendo una experiencia dolorosa, terrible, un matrimonio sin hijos, no tenía descendientes, no había quien heredara, no había quien continuara la promesa. Abraham tiene que haberse preguntado muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Pero aun cuando se preguntaba eso, estaba plenamente convencido de un Dios poderoso, no por una teoría, sino por una práctica, no simplemente por un concepto filosófico, sino por una experiencia espiritual. El Señor quiere hoy que nosotros tengamos esa experiencia, ese caminar con Él, que aprendamos de Él, que lo oigamos, que estudiemos todos los días su palabra, meditemos en su promesa, practiquemos la oración fervorosa, que compartamos con otro el conocimiento que tenemos y de esa manera entonces conocer de tal forma profunda a nuestro Dios que entendamos, no por una teoría, no por un concepto filosófico, sino por una experiencia práctica y espiritual, que adoramos a un Dios todopoderoso y que Él es capaz de cumplir todo lo que ha prometido para ti y para mí. Al tener esa certidumbre, al tener esa confianza, nosotros avanzaremos de victoria en victoria, porque no habrá nadie que pueda entonces derrotarnos en la intención de servir y de amar a Dios. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, capaz de cumplir lo que prometes. Ayúdanos a que como Abraham estemos plenamente convencidos, no porque tengamos un concepto filosófico, como una experiencia espiritual contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, grandes bendiciones hoy.